Había una pregunta que me hacían constantemente después de cada campaña evangelística: Señor Moody, ¿cuándo supo usted que Dios lo había llamado a predicar? La respuesta siempre sorprendía a quienes esperaban escuchar sobre una visión dramática o una voz audible del cielo. La verdad es que mi llamado llegó a través de un encuentro tan simple que muchos lo habrían pasado por alto, pero tan poderoso que cambió el curso de mi vida para siempre. Había estado trabajando como vendedor de zapatos en Boston, un joven de 18 años sin educación formal, cuando un domingo de abril de 1855 mi maestro de escuela dominical, Edward Campbell, decidió hacer algo que cambiaría no solo mi destino, sino el de millones de personas que aún no habían nacido. Ese día descubrí que los encuentros más importantes de la vida raramente llegan anunciados con trompetas, llegan en conversaciones simples, en momentos ordinarios, cuando un corazón está listo para recibir la semilla del Evangelio. Lo que te voy a compartir hoy no es solo la historia de mi conversión, sino el patrón divino que Dios usa para tocar cada vida humana. Porque si entiendes cómo Dios me alcanzó siendo un joven ignorante vendiendo zapatos, entenderás cómo Él quiere alcanzar a los perdidos a través de ti. Este encuentro me enseñó que Dios no necesita predicadores elocuentes ni teólogos brillantes para cambiar vidas, necesita corazones dispuestos a hablar con amor a una persona a la vez. Verás cómo un maestro de escuela dominical que casi se arrepiente en el último momento se convirtió en el instrumento que Dios usó para encender un fuego evangelístico que ardió por más de 4 décadas. Y comprenderás por qué cada cristiano, sin importar cuán simple o preparado se sienta, lleva en sus manos el poder de cambiar el rumbo eterno de las almas que Dios pone en su camino. Capítulo 1. El hambre silenciosa. Un corazón preparado para la verdad. Durante meses había estado asistiendo a la iglesia congregacional del Monte Vernon en Boston, atraído inicialmente por la biblioteca más que por los sermones. Era un joven inquieto, lleno de ambición comercial pero con un vacío en el alma que no podía explicar. Había crecido en la pobreza en Massachusetts, el mayor de 9 hijos en una familia que luchaba por sobrevivir después de la muerte prematura de mi padre. Mi educación formal había terminado a los 13 años, cuando tuve que trabajar para ayudar a sostener a mi familia. Pero hay algo que he aprendido en mis años de predicación: Dios prepara los corazones antes de enviar a sus mensajeros. Aunque yo no lo sabía entonces, el Espíritu Santo había estado trabajando en mi vida, creando un hambre espiritual que ni siquiera reconocía. Cada domingo me encontraba sentado en esa iglesia, escuchando sermones que mi mente no siempre comprendía, pero que mi corazón sabía que contenían algo que necesitaba desesperadamente. Mi maestro de escuela dominical, Edward Campbell, había estado observando este proceso con los ojos de un pastor experimentado. Veía en mí lo que yo no podía ver en mí mismo: un alma sedienta de Dios, aunque cubierta por las distracciones del mundo comercial. Más tarde me confesó que había estado orando por mí durante semanas, pidiendo sabiduría para saber cómo acercarse a un joven tan enfocado en hacer dinero y tan poco familiarizado con las cosas espirituales. La sabiduría de Kimball era profunda pero simple. Entendía que la conversión no es un proceso de convencer mentes brillantes con argumentos teológicos complejos, sino de presentar el amor de Cristo a corazones hambrientos de manera que puedan entender y responder. Había visto demasiados maestros bien intencionados fracasar porque trataban de impresionar con su conocimiento bíblico en lugar de conectar con las necesidades reales del alma humana. Durante esas semanas de oración, Kimball había luchado con sus propias dudas. Se preguntaba si un joven tan mundano como yo estaría realmente interesado en una conversación seria sobre la salvación. Temía ser rechazado o, peor aún, que mi respuesta fuera una aceptación superficial sin verdadero entendimiento. Pero el amor genuino siempre encuentra el valor para actuar, y el Espíritu Santo le dio la convicción de que el momento había llegado. Esta preparación divina es crucial para entender cómo Dios obra en cada conversión genuina.
No hay encuentros casuales en el reino de Dios, hay citas divinas orquestadas por un Padre Celestial que conoce exactamente cuando cada corazón está listo para recibir la semilla del Evangelio. Mi hambre espiritual no era accidental, era la obra previa del Espíritu Santo preparando el terreno para que la semilla pudiera echar raíces profundas. Por eso, cuando Kimball finalmente decidió visitarme en la zapatería ese sábado de abril, no llegaba como un vendedor religioso tratando de forzar una decisión, sino como un sembrador que había discernido que la tierra estaba lista para recibir la semilla. Su timín no era humano, era divino. Y esa diferencia haría toda la diferencia en lo que estaba a punto de suceder en mi vida. Capítulo 2. La visita inesperada, cuando el amor vence al temor. Era un sábado ordinario en abril de 1855, y yo estaba envolviendo zapatos en la parte trasera de la tienda de Houlton, donde trabajaba como vendedor. El negocio marchaba bien para un joven de mi edad, y mis pensamientos estaban concentrados en las ventas del día y los planes para expandir mi territorio comercial. No tenía la menor idea de que ese día se convertiría en la línea divisoria entre dos vidas completamente diferentes, la vida del Dwight Moody ambicioso vendedor de zapatos, y la vida del Dwight Moody que dedicaría el resto de sus días a vender el evangelio más precioso del mundo. Kimball me contó años después que había caminado varias veces alrededor de la cuadra antes de decidirse a entrar a la tienda. El pobre hombre estaba genuinamente nervioso, no porque dudara del evangelio que quería compartir, sino porque sabía que estaba a punto de iniciar una conversación que podría cambiar una vida para la eternidad. Ese tipo de responsabilidad puede paralizar incluso al cristiano más maduro si no confía completamente en que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando finalmente entró a la tienda, me saludó con la naturalidad de siempre, pero yo pude percibir que había algo diferente en su manera de hablar. No llegó con un sermón preparado ni con versículos memorizados. Simplemente se acercó a donde yo estaba trabajando y, con una voz llena de amor genuino, me dijo que había estado pensando en mí y que quería asegurarse de que yo entendiera cuánto me amaba Jesucristo. La simplicidad de su acercamiento me desarma completamente. No había teatralidad religiosa, no había presión emocional, no había manipulación. Solo un hombre mayor hablándole a un joven con el mismo amor con que un padre habla a su hijo sobre algo sumamente importante. En ese momento comprendí por primera vez que alguien se preocupaba genuinamente por el destino eterno de mi alma, no como un proyecto religioso, sino como una persona amada por Dios. Kimball me explicó con palabras tan sencillas que hasta un niño las habría entendido, que Jesucristo había muerto en la cruz para pagar el precio de mis pecados, y que si yo creía en Él y lo recibía como mi Salvador personal, tendría vida eterna. No usó terminología teológica complicada ni trató de impresionarme con su conocimiento bíblico. Simplemente me presentó a Jesús como el amigo que había dado su vida por mí y que ahora me invitaba a venir a Él tal como era. La belleza de ese momento radicaba en su autenticidad. Kimball no estaba actuando un papel religioso, estaba siendo un canal del amor de Cristo. No estaba cumpliendo con una obligación denominacional, estaba obedeciendo el impulso del Espíritu Santo de hablar vida a un alma muerta en pecado. Su nerviosismo inicial se transformó en una confianza tranquila cuando vio que yo estaba respondiendo con corazón abierto a las palabras que él había orado tanto tiempo antes de pronunciar. Mientras él hablaba, yo sentía algo que nunca había experimentado antes, una certeza creciente de que todo lo que me estaba diciendo era verdad, y más que eso, era verdad para mí. El Espíritu Santo estaba haciendo su obra de convicción, no a través de argumentos intelectuales o presión emocional, sino a través de la presentación simple y amorosa de la persona de Jesucristo. En esos momentos entendí que la conversión real siempre es un encuentro personal con una persona, Jesucristo. Capítulo 3. El momento de la decisión, cuando el cielo toca la tierra. Allí,
entre cajas de zapatos y rollos de papel de envolver, llegó el momento que dividiría mi vida en un antes y un después. Kimball había terminado de explicarme el Evangelio con esa simplicidad hermosa que caracteriza a quienes realmente entienden el corazón de Dios, y ahora me miraba con ojos llenos de esperanza y oración, esperando mi respuesta. El silencio que siguió no era incómodo, era sagrado. Era el tipo de silencio en el que el cielo espera para ver si un alma perdida dirá sí al amor que la ha estado persiguiendo toda su vida. No recuerdo exactamente las palabras que usé para responder, pero sí recuerdo la sensación abrumadora de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo. Era como si hubiera estado caminando en la oscuridad durante 18 años y alguien acabara de encender una luz que iluminó no solo mi presente, sino mi futuro eterno. Le dije a Kimball que si quería recibir a Jesucristo como mi Salvador personal, y él oró conmigo una oración simple pero poderosa. En el momento en que pronuncié esas palabras de fe, algo sobrenatural sucedió en mi corazón. No fueron fuegos artificiales ni experiencias místicas dramáticas, fue algo mucho más profundo y duradero, la certeza absoluta de que había pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, de ser hijo de ira a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo había hecho morada en mi corazón, y aunque no entendía todas las implicaciones teológicas de lo que había sucedido, sabía con certeza que ya no era el mismo hombre que había sido 5 minutos antes. Kimball tenía lágrimas en los ojos cuando me abrazó después de esa oración. Más tarde me confesó que había sentido la presencia de Dios de manera tan real en ese momento que supo inmediatamente que había sido testigo de un genuino milagro de regeneración. No era simplemente que un joven hubiera tomado una decisión religiosa, era que el Espíritu Santo había impartido vida espiritual a un alma que había estado muerta en delitos y pecados. Lo que sucedió a continuación confirmó la realidad de mi conversión. Inmediatamente sentí un amor inexplicable por la palabra de Dios, una hambre voraz por aprender más sobre este Jesús que acababa de salvar mi alma. Sentí también una compasión nueva por las personas que me rodeaban, viendo por primera vez que estaban perdidas sin Cristo tal como yo había estado perdido solo momentos antes. Era como si hubiera recibido nuevos ojos para ver la condición espiritual de la humanidad. Esa noche, cuando llegué a mi cuarto de pensión, no pude dormir. No por ansiedad o preocupación, sino por una alegría tan profunda que mi alma no podía contenerla. Pasé horas leyendo la Biblia, y por primera vez en mi vida, las palabras parecían saltar de la página directo a mi corazón. Versículos que había escuchado en la iglesia sin entender ahora brillaban con claridad perfecta. Era como si el autor mismo estuviera sentado a mi lado explicándome personalmente cada promesa y cada verdad. Desde esa noche supe, con una certeza que nunca me ha abandonado, que Dios tenía un propósito específico para mi vida. No sabía entonces que me llamaría a predicar a millones de personas, pero sabía que mi vida ya no me pertenecía. Había sido comprado por precio, y ese precio era la sangre preciosa de Jesucristo. Mi conversión no fue el final de una búsqueda, fue el comienzo de una aventura que me llevaría por todo el mundo compartiendo la misma buena noticia que había transformado a un vendedor de zapatos en un hijo del Rey de Reyes. Capítulo 4. La transformación inmediata, evidencias de una vida nueva. Los días que siguieron a mi conversión fueron una revelación constante de lo que significa nacer de nuevo. No era simplemente que hubiera adoptado una nueva filosofía de vida o que hubiera decidido ser más religioso, era que literalmente había recibido una naturaleza nueva que se manifestaba en deseos, pensamientos y comportamientos que antes me eran completamente ajenos. La transformación fue tan evidente que mis compañeros de trabajo comenzaron a comentar entre ellos que algo radical había sucedido con Dwight Moody. Lo primero que cambió fue mi relación con el dinero y el éxito material. Antes de mi conversión, mi mente estaba completamente ocupada con planes de expansión comercial, estrategias de venta y sueños de riqueza.
No es que de repente me volviera irresponsable con mi trabajo, pero mi motivación cambió por completo. Ahora trabajaba con excelencia porque sabía que estaba sirviendo a Cristo en todo lo que hacía, no porque buscara impresionar a otros o acumular riquezas para satisfacer mi ego. Mi apetito por la palabra de Dios se volvió insaciable. Cada momento libre lo dedicaba a leer las Escrituras, y cada pasaje que leía parecía estar escrito específicamente para mí. Comencé a levantarme 1 hora más temprano cada mañana para tener tiempo de oración y lectura bíblica antes de ir al trabajo. Esta no era una disciplina que me hubiera impuesto como deber religioso, era una necesidad tan real como el hambre física. Mi alma recién nacida necesitaba alimentarse de la verdad de Dios. El cambio en mi manera de hablar fue inmediato y notorio. Antes de mi conversión, mi vocabulario incluía palabras y expresiones que no eran particularmente ofensivas pero que tampoco honraban a Dios. Después de mi conversión, sin siquiera proponérmelo conscientemente, mi manera de hablar se limpió. No porque hubiera memorizado una lista de palabras prohibidas, sino porque el Espíritu Santo que ahora vivía en mí influenciaba naturalmente cada palabra que salía de mi boca. Mi actitud hacia las personas cambió de manera radical. Donde antes veía clientes potenciales o competidores comerciales, ahora veía almas eternas creadas a la imagen de Dios. Comencé a preocuparme genuinamente por el bienestar espiritual de cada persona con la que interactuaba. No podía vender un par de zapatos sin preguntarme si esa persona conocía a Jesucristo como su Salvador personal. Esta nueva perspectiva no interfería con mi trabajo, lo transformaba en una oportunidad constante de ministerio. La oración se convirtió en mi respiración espiritual. Antes de mi conversión, solo oraba en emergencias o cuando asistía a servicios religiosos. Después de mi conversión, oraba constantemente, caminando por la calle, atendiendo clientes, durante mis descansos. No eran oraciones formales o ritualizadas, sino conversaciones naturales con mi Padre Celestial sobre todo lo que me preocupaba o me alegraba. Había descubierto que tenía acceso directo al trono de la gracia las 24 horas del día. Mi amor por los perdidos brotó espontáneamente. No tuve que estudiar métodos evangelísticos ni tomar cursos sobre cómo compartir mi fe. Simplemente no podía guardar silencio sobre lo que Jesucristo había hecho por mí. Cada conversación se convertía en una oportunidad para mencionar el amor de Dios, no de manera forzada o artificial, sino como el desbordamiento natural de un corazón lleno de gratitud. Mis compañeros de trabajo comenzaron a bromear que había cambiado tanto que parecía otra persona, y tenían razón, lo era. Capítulo 5. El llamado al ministerio, de vendedor a pescador de hombres. 3 meses después de mi conversión, algo extraordinario comenzó a suceder en mi corazón. Mientras seguía trabajando fielmente en la zapatería, una inquietud santa comenzó a crecer en mi interior. No era insatisfacción con mi trabajo o rebeldía contra mi situación, era un llamado claro y creciente a dedicar mi vida completamente al servicio de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo que había obrado mi conversión ahora me estaba preparando para una transición que cambiaría no solo mi carrera, sino mi destino eterno. El proceso no fue dramático ni repentino. Dios rara vez llama a sus siervos con espectáculos celestiales, más frecuentemente los prepara a través de una serie de experiencias que van clarificando su voluntad. Comencé a sentir una carga abrumadora por las almas perdidas que me rodeaban. No podía caminar por las calles de Boston sin ver multitudes de personas que necesitaban conocer el amor salvador de Jesucristo. Mi corazón se partía pensando en la eternidad que les esperaba si morían sin el Salvador. Mi primer ministerio comenzó de manera completamente natural. Empecé a visitar a los niños pobres en los barrios marginales de Boston, invitándolos a asistir a la escuela dominical de mi iglesia. No tenía entrenamiento formal en trabajo con niños, pero tenía algo mucho más poderoso:
un amor genuino por sus almas y la convicción de que Jesucristo podía transformar sus vidas tal como había transformado la mía. Pronto tenía una clase de escuela dominical llena de niños que nunca habían escuchado el Evangelio. La respuesta de estos niños al mensaje de salvación fue extraordinaria. Muchos de ellos provenían de familias destrozadas por el alcoholismo y la pobreza, pero cuando escuchaban sobre el amor de Jesús, sus pequeños corazones se abrían como flores al sol. Ver sus conversiones genuinas y el cambio inmediato en sus vidas confirmó en mi corazón que Dios me había llamado a ser un pescador de hombres. No podía pensar en nada más satisfactorio que dedicar mi vida a presentar a Cristo a aquellos que nunca habían escuchado su nombre. El crecimiento de mi clase de escuela dominical pronto superó todas las expectativas. Comencé con unos pocos niños, pero en pocos meses tenía más de 100 asistiendo regularmente. Los padres de algunos de estos niños comenzaron a llegar también, atraídos por el cambio positivo que veían en sus hijos. Mi pequeña clase se convirtió en una misión informal que estaba alcanzando a familias enteras con el Evangelio transformador de Jesucristo. Durante este tiempo, Dios me dio una visión clara de lo que significaba el ministerio evangelístico. No era simplemente predicar sermones elocuentes o impresionar audiencias con conocimiento teológico, era presentar a Jesucristo de manera tan simple y amorosa que cualquier persona, sin importar su educación o trasfondo, pudiera entender y responder. Los niños me enseñaron esta verdad fundamental: el Evangelio es tan simple que un niño puede entenderlo, pero tan profundo que los teólogos más brillantes nunca terminan de explorarlo. Gradualmente, la tensión entre mi trabajo secular y mi llamado ministerial se intensificó. No porque despreciara el trabajo honesto, sino porque sentía que Dios me estaba llamando a una dedicación total al ministerio del Evangelio. Después de mucha oración y consejo de hermanos maduros en la fe, tomé la decisión de dejar mi empleo en la zapatería para dedicarme completamente al trabajo evangelístico. Fue una decisión que requirió fe, porque no tenía garantías de sostén económico, pero tenía la certeza absoluta de que Dios había puesto esta carga en mi corazón. El día que dejé mi trabajo en la zapatería para convertirme en evangelista de tiempo completo, recordé vívidamente aquel sábado de abril cuando Kimball me visitó con el mensaje que cambió mi vida. Había pasado de ser un joven ambicioso que buscaba riquezas terrenales a ser un hombre consumido por la pasión de ganar almas para Cristo. No cambié una carrera por otra, cambié una vida centrada en mí mismo por una vida centrada en el reino de Dios. Capítulo 6. Lecciones del encuentro. Principios para todo evangelista. Al reflexionar sobre ese encuentro transformador con Edward Campbell, he extraído principios fundamentales que he aplicado durante toda mi vida ministerial. Estos no son métodos humanos de persuasión, sino principios bíblicos que el Espíritu Santo usa para tocar corazones y cambiar vidas. Cada cristiano que desea ser usado por Dios para alcanzar almas perdidas puede aprender de la sabiduría que Kimball demostró en su acercamiento a un joven vendedor de zapatos que no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El primer principio es la importancia de la oración previa. Kimball no se acercó a mí impulsivamente o porque se sintiera culpable de no estar evangelizando. Había pasado semanas orando específicamente por mí, pidiendo sabiduría para saber cuándo y cómo acercarse. Esta oración preparatoria no solo preparó su corazón para ser un instrumento útil en las manos de Dios, sino que también preparó mi corazón para recibir la semilla del Evangelio. La evangelización efectiva siempre comienza en el closet de oración, no en la calle o en la oficina. El segundo principio es la autenticidad del amor. Kimball no se acercó a mí como un vendedor religioso tratando de cerrar una venta espiritual. Se acercó como un hombre genuinamente preocupado por mi bienestar eterno. Esa autenticidad era imposible de fingir y imposible de resistir. Las personas pueden rechazar argumentos teológicos brillantes, pero es muy difícil rechazar amor genuino expresado con humildad y sinceridad.
El amor de Cristo debe fluir a través de nosotros antes de que podamos comunicar efectivamente ese amor a otros. El tercer principio es la simplicidad del mensaje. Kimball no trató de impresionarme con su conocimiento bíblico ni me abrumó con doctrinas complejas. Simplemente me presentó a Jesucristo como el amigo que había muerto por mis pecados y que me ofrecía vida eterna como regalo gratuito. Esta simplicidad no era ignorancia teológica, era sabiduría evangelística. Entendía que la conversión acontece cuando una persona entiende tres verdades básicas: es pecadora, Jesucristo murió por sus pecados, y puede ser salva por fe en Él. El cuarto principio es el timín divino. Kimball no eligió ese momento por conveniencia humana, fue guiado por el Espíritu Santo para acercarse cuando mi corazón estaba preparado para recibir el mensaje. Esto requiere sensibilidad espiritual que solo se desarrolla a través de una relación íntima con Dios. Muchas oportunidades evangelísticas se pierden porque actuamos demasiado pronto o demasiado tarde. Debemos aprender a discernir cuando el Espíritu Santo ha preparado un corazón para escuchar el Evangelio. El quinto principio es la importancia del seguimiento. Kimball no me abandonó después de mi conversión pensando que su trabajo había terminado. Me visitó regularmente, me conectó con otros cristianos maduros, y se aseguró de que recibiera el discipulado necesario para crecer en mi nueva fe. Muchas conversiones se pierden porque no hay seguimiento adecuado. El evangelismo no termina con la oración de salvación, ahí es donde comienza el proceso de hacer discípulos. El sexto principio es la confianza en el poder del Espíritu Santo. Kimball sabía que él no podía convertir mi alma, solo el Espíritu Santo puede regenerar un corazón muerto en pecado. Su papel era ser fiel en presentar el mensaje, el resultado estaba en las manos de Dios. Esta comprensión lo liberó de la presión de tener que manipular una respuesta y le permitió depender completamente del poder sobrenatural de Dios para hacer lo que solo Dios puede hacer, dar vida a los muertos espiritualmente. Estos principios han guiado mi ministerio evangelístico durante más de 40 años. Los he visto funcionar en palomares urbanos y en auditorios repletos, con niños de 5 años y con adultos de 80. Son principios eternos porque están basados en la naturaleza inmutable de Dios y en las necesidades constantes del corazón humano. Todo cristiano puede aplicarlos, porque todo cristiano tiene acceso al mismo Espíritu Santo que obró a través de Kimball para cambiar mi vida para siempre. Capítulo 7. El impacto eterno, una vida multiplicada por generaciones. Cuando Edward Kimball tomó la decisión de visitar a un vendedor de zapatos de 18 años en una tienda de Boston, no tenía la menor idea del impacto eterno que tendría esa simple conversación. Su obediencia a la guía del Espíritu Santo no solo resultó en mi conversión, sino que inició una cadena de eventos que afectaría a millones de vidas durante las siguientes décadas y más allá. Esta es la gloria del evangelismo personal. Nunca sabemos cuántas generaciones serán tocadas por un solo acto de obediencia amorosa. Mi conversión fue solo el comienzo de un ministerio que eventualmente me llevaría a predicar a más de 100 millones de personas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Establecí escuelas que han entrenado a miles de obreros cristianos, publiqué libros que han circulado por todo el mundo, y desarrollé métodos evangelísticos que han sido adoptados por misioneros en todos los continentes. Pero todo comenzó con un hombre que se preocupó lo suficiente por mi alma como para caminar nerviosamente alrededor de una cuadra antes de decidirse a hablar conmigo sobre Jesucristo. Las campañas evangelísticas que Dios me permitió dirigir en Chicago, Nueva York, Londres, y cientos de otras ciudades produjeron miles de conversiones documentadas. Pero más importante que los números era la calidad de estas conversiones. Muchos de los que encontraron a Cristo en mis reuniones se convirtieron en pastores, misioneros, evangelistas y líderes cristianos que multiplicaron el impacto del Evangelio far más allá de lo que yo podría haber logrado solo. Una vida transformada por Cristo inevitablemente transforma otras vidas.
El Instituto Bíblico Moody, que establecí en Chicago, ha preparado a más de 100,000 obreros cristianos durante sus décadas de existencia. Estos graduados han llevado el Evangelio a los rincones más remotos de la tierra, han plantado iglesias, han traducido la Biblia a idiomas antes desconocidos, y han entrenado a líderes nativos que continúan el trabajo generación tras generación. Todo porque un maestro de escuela dominical no pudo soportar la idea de que un joven bajo su influencia pudiera perderse eternamente. Las publicaciones que resultaron de mi ministerio han alcanzado millones de lectores en docenas de idiomas. Libros como El Camino a Dios y Poder Secreto han guiado a innumerables personas a la salvación y al crecimiento espiritual. Pero más importante que mis propios escritos ha sido la inspiración que mi historia ha dado a otros para escribir, predicar y compartir el Evangelio de maneras creativas y efectivas. Una conversión genuina siempre produce fruto que va más allá de la vida del convertido. Los métodos evangelísticos que desarrollé durante mi ministerio han sido adoptados y adaptados por evangelistas y misioneros de todas las denominaciones. La combinación de predicación simple, música congregacional y trabajo personal uno a uno se convirtió en el modelo para campañas evangelísticas alrededor del mundo. Pero más importante que los métodos era el espíritu que los animaba, amor genuino por las almas perdidas y dependencia total en el poder del Espíritu Santo para hacer lo que solo Él puede hacer. Sin embargo, el impacto más profundo de mi encuentro con Kimball no puede medirse en números o estadísticas. Es el testimonio viviente de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar cuán humilde o despreparada se sienta, para tocar vidas eternas. Mi educación formal terminó a los 13 años, nunca asistí a un seminario teológico, y comencé mi vida cristiana como el convertido más improbable. Pero Dios me usó porque estaba dispuesto a ser usado, y esa disponibilidad comenzó en el momento cuando dije sí al Salvador que Kimball me presentó. El legado eterno de aquel encuentro continúa hasta el día de hoy. Cada vez que alguien lee sobre mi conversión y se anima a compartir su fe con una persona más, el impacto de la obediencia de Kimball se multiplica. Cada vez que un cristiano tímido encuentra valor para hablar sobre Jesús porque leyó como un maestro de escuela dominical nervioso cambió la historia, la inversión eterna de aquel sábado de abril sigue produciendo dividendos. Esto es lo que sucede cuando entendemos que cada alma tiene valor infinito ante los ojos de Dios. Conclusión. Al mirar hacia atrás, después de más de 4 décadas de ministerio evangelístico, me llena de asombro pensar que todo comenzó con la decisión de un hombre de obedecer al Espíritu Santo y hablar con amor a un joven vendedor de zapatos sobre el Salvador. Edward Kimball nunca predicó ante multitudes masivas, nunca escribió libros famosos, nunca dirigió instituciones importantes. Pero su fidelidad en un momento crucial cambió el curso de la historia eterna para millones de personas que nunca conocieron su nombre. La historia de mi conversión no es única. Es el patrón que Dios ha usado durante 2000 años para expandir su reino. Una persona transformada por el Evangelio comparte ese Evangelio con otra persona, quien a su vez lo comparte con otra, y así sucesivamente hasta que las buenas nuevas de salvación llegan a los confines de la tierra. Cada cristiano genuino lleva en su testimonio el poder de iniciar una reacción en cadena que puede durar por generaciones. Si has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, tu conversión fue tan importante para Dios como la mía. Si aún no has tomado esa decisión, permíteme ser tu Kimball hoy. Jesucristo te ama con un amor eterno, murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados, y resucitó para ofrecerte vida eterna como regalo gratuito. No necesitas reformar tu vida antes de venir a Él, ven tal como eres, y Él hará en ti la transformación que solo el poder divino puede realizar. Para aquellos que ya conocen a Cristo, permíteme desafiarte con la misma carga que ha consumido mi corazón desde aquel día memorable en la zapatería. Hay un mundo perdido a tu alrededor que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Dios quiere usarte como usó a Kimball,
no porque seas perfecto o completamente preparado, sino porque estás disponible y dispuesto a ser un canal de su amor. No subestimes el poder de una conversación amorosa sobre Jesucristo. Podría ser el momento que cambie una vida para la eternidad. El encuentro que transformó mi vida me enseñó que Dios no necesita métodos complicados o personalidades extraordinarias para cambiar corazones. Necesita hombres y mujeres ordinarios que estén llenos de amor extraordinario por las almas perdidas. Necesita cristianos que entiendan que cada persona que los rodea enfrentará la eternidad en el cielo o en el infierno, y que el Evangelio que llevamos en nuestros corazones es la única esperanza de salvación que existe. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Si Dios está hablando a tu corazón sobre recibir a Cristo o sobre compartir su amor con otros, no endurezcas tu corazón ni pospongas tu obediencia. La eternidad está en juego, y tu respuesta a la voz de Dios puede iniciar una historia tan gloriosa como la que comenzó cuando un maestro de escuela dominical decidió visitar a un vendedor de zapatos en una tienda de Boston. El mismo Dios que me transformó está esperando transformarte a ti y usarte para transformar a otros. Esa es la gloria del Evangelio, siempre está escribiendo nuevas historias de redención a través de vidas rendidas a su servicio.